Bueno, entonces como les estaba diciendo, vamos a hoy a aprender términos que de pronto son muy comunes en la Biblia, pero que uno tiene que tener claridad, ¿cierto? La palabra del Señor dice: téngannos pues los hombres como colaboradores de Cristo, ¿cierto? Y administradores de los misterios de Dios, ¿cierto? Ese es nuestro ministerio. Traer claridad a la iglesia conceptualmente en cuanto a los misterios de Dios, ¿verdad? Porque precisamente si es un misterio es porque no es algo que todo el mundo sepa o entienda o conozca. Hoy les voy a hablar con base en uno de los textos, el texto que yo más he predicado en toda mi vida. Fue el texto que trajo la luz a mi vida acerca de la salvación y me hizo entender que la salvación no era como yo la creía. Aunque yo estuve en la iglesia desde los 14 años y crecí en la iglesia, estoy juicioso como hasta los 18 años, ya después me descarrié, en fin, hasta los 20 duré yendo ahí medio orando. Ya después de los 20 sin ni oración ni nada y me fui para el mundo. A los 24 ya regreso yo pues todo triturado. Y en Juan 3 encontré la luz y entendí que la salvación no era como yo la pensaba, porque uno de los mayores defectos de las iglesias cristianas, por lo menos en las que yo estuve, que fueron muchísimas, en unas congregándome y en otras como acompañando a mi papá como evangelista. Yo pienso que tenemos que haber ido con mi papá a no sé, 200, 300 iglesias en toda Colombia, que no son pocas. Y en medio de todo eso uno notaba que había una falencia, y es que no se predica cómo ser salvo, porque la iglesia se volvió una iglesia confesionalista, que le dice a uno que para uno salvarse solamente tiene que confesar a Jesucristo como el Señor, pero la Biblia lo que dice es que primero hay que creer con el corazón, para luego sí confesar. O sea, la confesión es la consecuencia de la fe que está aquí adentro primero. Pero bueno, allí en Juan 3 leí este texto donde decía: tienes que nacer de nuevo. Y eso para mí fue terrible, hermano, porque me di cuenta que la salvación es un milagro. Un milagro real, ¿no? Milagro real. Y que depende de Dios, porque ¿quién es el que hace los milagros? Entonces uno que pone la fe, el esperar en Dios y que Él haga este milagro, ¿cierto? Yo dije, porque si uno tiene que nacer del agua, bueno, yo voy donde el pastor, bautízame en agua, hasta ahí llega el poder de los hombres. Y dije, pero bautizarme con el Espíritu Santo, le dije yo a Cristo en aquellos días, le estoy hablando de hace 16 años, Señor, solo tú me puedes bautizar con el Espíritu Santo, ¿y qué voy a hacer? Eso a mí me pareció terrible, porque yo pensaba que la salvación era ir a la iglesia, ser un buen hombre, no ir a bares, no tomar, no fumar, no decir groserías, ser juicioso. Esa era mi visión de la salvación, aún siendo criado en la iglesia cristiana desde los 14 años, esa era mi visión. Pero la visión de Dios no es esa. La visión de Dios es: si usted quiere ser salvo, tiene que venir a mí. A mí para que yo lo salve, para que yo lo transforme, para que yo lo cambie. Entonces ese texto hoy lo vamos a mirar, pero vamos a mirarlo desde otra perspectiva para ver lo que es el reino de Dios, ¿vale? Entender qué es el reino de Dios. Así que leamos ahora Juan capítulo 3. ¿3? Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces mire la sentencia de Nicodemo, ¿no? Nadie puede hacer estas señales que tú haces, refiriéndose aquí a las obras milagrosas de Jesucristo, si no está Dios con él. Ahora miremos la respuesta de Jesús a esta aseveración de Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿No puede qué? Ver. El primer punto, no puede ver. Ahora sigamos. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede verlo y no puede ¿qué? Entrar. La explicación de Cristo es porque lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido del Espíritu de Dios es espiritual, o es espíritu, ¿verdad? ¿Amén? ¿Estamos bien hasta ahí o no?
Entonces, miremos la explicación de Cristo. Primero llega aquí Nicodemo diciendo, bueno, nosotros sabemos que tú has venido, que tú eres un maestro de Dios, dice él. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Entonces, ellos reconocían por las señales que Jesucristo hacía de que ese hombre era un hombre de Dios. ¿Sí? Habían algunos malvados que decían, ese echa a los diablos es por el diablo. Ese tipo los echas por Belcebú, demoniado, decían. Y la gente más sencilla decía, pero ¿puede acaso el diablo abrirle los ojos a los ciegos? Entonces la gente tenía claro, ¿sí?, que hay cosas que el diablo puede hacer, sí, pero hay otras que no puede hacerlas el diablo, sino solamente ¿qué? Dios. Ahora, Jesús le dice, bueno, Nicodemo, mire, yo le voy a explicar, y vamos a ir entrando en la palabra, ¿vale? Y le dice Nicodemo, mire, usted tiene que entender una cosa, ¿sí? Usted me habla de las obras, muy bien, sí, pero yo le voy a decir, si usted no nace del agua es el bautismo del arrepentimiento, ¿cierto? Y del Espíritu Santo, o sea, si usted no es bautizado con el Espíritu Santo, usted no puede, ¿qué? Ver. ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios? Amén. Luego vuelve y le dice lo mismo, y le dice, si usted no nace de nuevo, usted no va a poder, ¿qué? Entrar. Entonces voy a explicar varias cosas, ¿vale? El reino de Dios para los judíos en aquellos días, cuando ellos estaban esperando el reino de Dios, se refería a la manifestación del Mesías en Israel. O sea, lo que ellos esperaban como el reino de Dios, ¿sí?, era que ese hijo de David se convirtiera en ese rey guerrero, que se proclamara rey en Israel, y que por medio de la batalla, de la guerra, cumpliera las promesas que Dios le dio a Israel acerca del Mesías. ¿Qué le dijo Dios a Israel? Dijo, Sión será cabeza de todos los montes. ¿Qué significa? Que un día, el reino de Dios significa aquí en la tierra, que un día el Mesías reinará desde Jerusalén para todo el mundo. Entonces, ellos estaban esperando que eso sucediera, que el reino de Dios viniera. Jesús, sin embargo, no resultó ser un rey guerrero. Y él habló del reino de Dios en unos términos diferentes. Él decía que estas señales que él hacía, las sanidades, echar fuera los demonios, sacarlos de las personas y de los territorios, como en el Gadareno, que vemos que es un espíritu territorial, porque el ruego del demonio es, no nos eches de este territorio. O sea, ellos estaban asignados por Satanás para gobernar el territorio. ¿Sí ven? Y el Señor se los permitió. Ok, quédense por acá, pero ya liberó al Gadareno. Y luego fueron y despeñaron a los 2000 marranos estos. El asunto es que ellos esperaban que el reino de Dios se manifestara así, pero ellos tenían una visión más como natural, carnal. Un rey guerrero, así como David, que tuviera guerra con los hombres, ¿cierto? Los doblegara, ¿cierto? Y pusiera a Israel como la capital del mundo. Y ese sería el reino de Dios en la tierra. Ahora, nosotros sabemos que el Mesías tiene dos fases, que es la que desconocen los rabinos, los judíos. Nosotros sabemos que está la fase del Mesías sufriente, que era necesaria, para que así Jesucristo pudiera redimir a todos por medio de su sangre. ¿Estamos bien? Pero viene la fase del Mesías reinante, que será cuando Él vuelva por segunda vez. Volverá a Jerusalén y establecerá un reino de 1000 años en todo el planeta Tierra. ¿Estamos hasta ahí bien o no? Amén. Ahora, yo me pregunto, ¿será que ya el reino de Dios está entre nosotros? La respuesta es sí. Por eso Jesús le dijo, si tú quieres ver el reino de Dios, si tú quieres entrar en el reino de Dios, lo puedes hacer ya. ¿Cómo, Señor? Dijo, naciendo del agua y del Espíritu. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Jesús murió porque tenía que hacerlo para ser el Redentor. Fue al infierno para que nosotros no tengamos que ir allí. Fue en nuestro lugar. Tomó el lugar en la cruz, el lugar mío, murió por mi pecado.
y fue al infierno para que yo no vaya allí, ¿cierto? Pero luego, ¿qué? Resucitó. ¿Qué pasó después de que resucitó? Habló con los hermanos, ¿cierto? Y luego frente a 500 personas, ¿cuántas dije? 500. ¿Cuántos testigos? 500 personas fue tomado y llevado al cielo. Se cumplió el salmo, ¿no? Dios subió a su trono en medio de aplausos y de júbilo. ¿De qué están hablando? ¿Cuándo Dios se bajó de su trono? Ahí. Se bajó cuando vino a la tierra, dice Filipenses 2, ¿no? Despojándose a sí mismo, ¿no? Se humilló, ¿cierto? Tomando forma de hombre. Pero cuando subió, ¿qué creen que pasaba en el cielo? Que es una escena que no vimos con ojos naturales, pero que ya la palabra de Dios lo dice en los salmos, que sucedería. Cuando Jesús entra en los cielos, lo estaban esperando los ángeles del Señor, aplaudiéndolo. Venció, victorioso, lo lograste. Ustedes se imaginan a los miles de millones de ángeles aplaudiendo al Señor y cantando y armando una fiesta tremenda del Señor Jesús entrando en el cielo y el trono del Padre inmenso y el Padre esperándolo y Él toma su lugar a la derecha del Padre. ¿Sí lo pueden ver con sus ojos, con su imaginación o no? Eso sucedió después de eso. Y el reino de Dios, ahí se estaba extendiendo. ¿Sí? Entonces hay dos términos que quiero que aprendan hoy. Uno es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es un reino que me ubica en un lugar específico, porque es el reino de los cielos. Es un reino que está ¿en dónde? En los cielos. En los cielos. Eso está muy sencillo, ¿cierto? Sí. Ese reino de los cielos es allí donde Jesús entró y se sentó a la diestra del Padre. Es la primera creación, por decirlo así, la creación angelical. Allí está el Padre, allí entró Jesús y allí también estaba el Espíritu Santo. En esos momentos están los ángeles felices aplaudiendo, el Cordero ha vencido. En Apocalipsis vemos escenas de eso, ¿no? Juan lloraba, nadie es digno, nadie puede hacer nada por nosotros. Le dice al anciano, no llores, porque el león de la tribu de Judá se ha levantado y ha vencido. Y él es digno, dice la Biblia, de abrir los sellos del rollo. Él es digno, Juan, no llores. Todo el cielo está aplaudiendo. El Padre, el Hijo están hablando y están preparando el descenso de la tercera persona de la Trinidad, de nuestro tercer pastor, que venía aquí a la tierra para extender el reino de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Mientras tanto en la tierra, bueno, lo están esperando, están orando, Señor, manda el Espíritu Santo. Bueno, yo no sé cómo orarían ellos, ¿no? Pero están ore. Hasta que vino ¿quién? El Espíritu Santo. Y recibieron la promesa que Jesús les dijo, nacer del Espíritu. No solo recibir el Espíritu, pero nacer del Espíritu, que es ser bautizado con el Espíritu. Cuando usted se bautiza en agua, el agua no se le mete, porque si no se me ahoga, ¿cierto? Pero la característica del bautismo del Espíritu Santo es que, para que usted me entienda, cuando usted va al bautismo de agua, ¿quién se para a su lado? El pastor. ¿Y qué pasa? Le hablan las palabras y lo bautizan en el nombre del Padre, del Espíritu Santo y lo sumergen, ¿cierto? Bueno, durante el bautismo del Espíritu Santo, imagínese usted que Jesucristo se para a su lado, donde usted esté, en su cuarto o en la congregación donde Él esté, se para a su lado. Y no se para al pie de un río de agua, sino al pie de un río, que es el río del Espíritu de Dios. Luego la coge a usted y lo sumerge. Pero no lo sumerge y luego lo saca, no, lo sumerge y lo deja hasta que el Espíritu se le meta a usted hasta los huesos. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y luego lo saca y lo traspasa a otro río que hay, el río de fuego, el río del fuego de Dios, puro poder. ¿Y sabe qué hace el Señor? También lo coge a usted y lo sumerge en el río del fuego de Dios. ¡Wow! ¿Y hasta dónde cree que lo sumerge? Hasta que se le mete el fuego hasta en los huesos. ¿Usted recibe qué? Poder.
Miremos lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué es el reino de Dios? Y vamos a ir mirando. 1 Corintios 4:20, un versículo que me aprendí hace muchos años. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo sé si ya entré en ese reino? Jesús dice que para yo poder entrar en el reino, para yo poder ver el reino de Dios, yo necesito nacer del agua y nacer también de ese bautismo del Espíritu Santo y de ese bautismo de fuego que solo un bautista puede hacer. Ese sí, no hay 2, ni 3, ni 4, ni 1000 bautistas. Hay un bautista del Espíritu Santo y un bautista de fuego. Se llama Jesús de Nazaret. Amén. Usted tiene que clamarle a Él hasta que Él venga a usted y lo coja y lo meta en ese río. Él tiene que ser su prioridad en la vida, para que usted pueda, ¿qué? Entrar en el reino de Dios. Algunos pensarán, ay pastor, yo pensé que uno entraba en el reino de Dios cuando uno se moría. Le digo, no. Usted entra en el reino de Dios es aquí en la tierra, porque aquí es donde usted se salvo, se pierde. ¿Sí? La religión tradicional nos dice que nosotros cuando morimos vamos a un juicio y allá el Señor nos hace como una especie de como de contabilidad, el deber y el haber, y si uno fue más bueno que malo, entonces va para el cielo, pero de pronto si le quedaron 2 o 3 pecados pendientes, va al purgatorio. Y mire esta blasfemia que dicen ellos tan horrible. Dicen que la sangre de Cristo no fue suficiente para limpiar mis pecados, por lo menos no todos, entonces yo tengo que ir a pagar por unos 3 o 4 que quedaron pendientes a un purgatorio, e como en la tierra se pagan los delitos, según ellos en la eternidad también uno paga esos delitos con 400 o 500 años de cárcel y luego sí se va para los brazos de Dios, haciendo inútil e ineficaz la sangre de Cristo. Se llaman enemigos de la cruz de Cristo. Pero la doctrina bíblica correcta es que la sangre de Jesucristo hace perfectos a todos aquellos que se acercan a ese culto, dice Hebreos. Una vez y para siempre, y los hizo perfectos a todos. Si usted se muere hoy, usted está perfecto delante del Padre, no por sus méritos, sino por los de Jesús de Nazaret. Y aunque usted un día llegue a ser el santo más santo de este mundo, el santo más santo, usted debe seguir buscando a Dios por los méritos de Jesús y no por su propia integridad, ni por su santidad, ni por su pulcritud. ¿Cuántos me entendieron? Siempre preséntese delante de Dios por medio de Jesucristo, para que así su justicia lo cubra a usted. No confíe en su justicia, no confíe en su santidad. Satanás siempre le va a decir a usted que se mire a sí mismo para hacerlo caer. Nunca se mire a sí mismo, mire a Jesús, mire a Dios. Él pagó el precio por usted. Usted está perfecto delante de Dios. Y el Espíritu Santo está aquí en usted para hacer que esa obra de perfección que está ya en el cielo delante de Dios se haga aquí realidad en este mundo. Amén. Así que aunque usted sea el santo más santo de todos los resantos, nunca se confíe de su santidad para ir a hablar de a Dios. No, papá, vengo por los méritos de tu Hijo Jesús, porque yo soy polvo y ceniza, Padre. No soy nada delante de ti, vengo por Él, para que me escuches por Él, por sus méritos, por su gracia. Amén, por su sangre me presento ante ti. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces no, el día que usted muere usted irá al reino de los cielos, pero el reino de Dios es una extensión del reino de los cielos en la tierra. Y ese reino de los cielos, para que usted me entienda, es un rey llamado Jesucristo, porque todo reino tiene ¿qué? Un rey. Y si tiene un rey también tiene que tener unos vasallos, unos siervos, ¿no? Un pueblo, ¿no? ¿O qué rey es rey sin pueblo? ¿Un rey solito es rey de un reino? No, tiene que tener un pueblo. Ese rey es Jesús. ¿Y los siervos? Nosotros. ¿Dónde gobierna Jesucristo? Y es tan grande su reino que si las leyes colombianas dicen que el aborto es algo bueno, dicen que es el casar homosexuales es obligatorio en la iglesia, Dios me legitima a mí para rebelarme contra la ley del hombre por sujetarme a la ley de Jesús. Entonces sí es un reino tan fuerte que nosotros preferimos hacer la voluntad de Dios que la de los hombres o la de los reinos de la tierra. Y aunque en la tierra nos llamaran delincuentes, delante del Señor seguimos siendo su pueblo y somos santos. Amén. Yo prefiero que Dios me diga a mí, tú eres mi hijo amado, aunque el mundo me diga delincuente, y no que Dios me diga delincuente, aunque el mundo me diga que soy correcto. ¿Cuántos me entendieron? Para el mundo somos un fastidio, somos unos canzones,
que creemos que los niños en el vientre deben ser protegidos, ¿cierto? Somos unos fastidiosos, ¿sí? No somos correctos según ellos, pero delante de Dios sí somos correctos porque seguimos sus leyes, su voluntad, la ley de su espíritu, la ley de Jesucristo, como dice la Biblia, la ley de la fe. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces ese es el reino de Dios, se extiende aquí en la tierra. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del reino de Dios? Primera de Corintios 4:20. Primera de Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, muchos cristianos en este mundo se la pasan con argumentaciones, con grandes predicaciones, tratando de convencer a las personas de que Jesús es la verdad, ¿cierto? Pero lo que no saben es que el encargado de hacer este tipo de cosas es el Espíritu de Dios. Usted se puede reventar dando razones y convencer a la gente, pero una cosa es tener a alguien convencido y otra cosa es que alguien esté convertido. ¿Sí? Usted puede llenar la iglesia de gente que está convencida, pero no convertida, porque la conversión la genera una sola persona en este universo y se llama el Espíritu Santo. Entonces, si yo estoy lleno del Espíritu Santo, mis palabras van a entrar en los corazones y Él va a tocarlos para decirles esta es la verdad. Pero no solamente eso, sino que Dios respalda las palabras de sus siervos por medio de las mismas señales que atrajeron a Nicodemo hacia Jesús. Entonces, ¿qué es ver el reino de Dios en mi vida? ¿Cómo lo veo? ¿Lo veo solamente en el cambio de mi corazón, en la transformación de mi ser? ¿Sí? No. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, esas señales que los tienen a ustedes maravillados, no son solamente para mí, sino que esas señales son para todos los que crean en mí. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en Poder. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿pero recibiréis poder qué? Cuando haya llegado el Espíritu Santo. O cuando hayan nacido de él. Espíritu. Entonces, ¿qué es entrar en el reino de Dios? Es ser bautizado con el Espíritu Santo para que no solamente yo hable las palabras que Jesús hablaba, sino que además de eso se hagan las obras que Jesús hacía. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, echar fuera a los demonios, hablar nuevas lenguas, poner la mano sobre los enfermos y que ellos se sanen, no eran solo para los apóstoles y para el Señor, sino para todos los hijos del reino de Dios. Si yo pertenezco al reino de Dios, los poderes del reino de Dios tienen que obrar en mi vida. Miremoslo aquí en Hebreos capítulo 6. Miren esto tan bonito. No, escuchen bien lo que dice aquí, como lo llama la Biblia, los poderes del siglo venidero. Escuchen. Hebreos 6, del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Oiga. Y los poderes del siglo venidero. Y los poderes del siglo venidero. Entonces, los que son iluminados con el Espíritu Santo y reciben el Espíritu Santo y tienen el bautismo del Espíritu Santo, tienen algo que se llama los poderes Del siglo venidero. O sea, nosotros recibimos una muestra de cómo será el mundo cuando Jesucristo esté reinando en Jerusalén. Ese es el siglo venidero. Sí, del milenio. Los dones del Espíritu Santo son la manifestación del poder de Dios que hoy tenemos, que son llamadas las arras del Espíritu, ¿sí? Pero eso un día será lo común en todo el pueblo de Dios, en todo el mundo, cuando Jesús esté reinando en Jerusalén. En eso nos moveremos todos. O sea, de una vez acostúmbrese. Esa es nuestra forma de vivir. Hablar en lenguas, echar fuera a los demonios, sanar a los enfermos. Es nuestra forma de vivir. Métaselo en la cabeza. Usted pertenece a ese reino. Usted más que colombiano es del cielo. Amén.
Pues nos aferramos a las costumbres colombianas. No. Aferrémonos al reino de Dios. Entremos en el reino de Dios. Veamos el reino de Dios. ¿Se puede ver? Claro. No el reino de los cielos. El reino de los cielos lo verá cuando se muera o si Dios lo lleva en misión. Pero el reino de Dios lo vamos a ver aquí todos los días, en las personas, en los enfermos, en los endemoniados. Sino en poder. Y finalmente Marcos 16, 14 o 16, ¿te acuerdas? Estas señales seguirán a los que creen en mí. Para terminar esta pequeña disertación acerca del reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Un día será absoluto cuando Jesús vuelva, y por lo pronto es en los hijos de Dios. En los hijos de desobediencia, en los que no son cristianos, opera el príncipe de la potestad del aire. Ellos pertenecen al reino de las tinieblas. Otro reino espiritual, un reino con un rey que se llama Satanás y que gobierna sobre ellos. Pero nosotros estamos en el reino de Dios. Amén. Y usted, si ya fue bautizado en el agua, su principal propósito en la vida debe ser: bautízame con el Espíritu Santo y con fuego, para que yo pueda ¿qué? Ver el reino de Dios y entrar en él, Señor. Yo quiero entrar en el reino, entrar en los poderes del siglo venidero, en eso que un día tendremos perfecto. Ya se puede vivir desde ahora, no en plenitud porque Jesús no está aquí, pero ya entre nosotros, entre los creyentes, puede vivir. Mira lo que dice allí. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales seguirán ¿a quiénes? A los pastores. No a los que queremos. ¿A quiénes? A los que creen. O sea, a todo el pueblo de Dios. Amén. Entonces los dones del Espíritu están ahí para que Dios manifieste su poder y su reino a través de usted. ¿Quién dice amén? Entonces, entremos en el reino de Dios. Amén. Y si ya entramos, a trabajar en el reino de Dios para que el reino de Dios ¿qué? Se extienda, sabiendo que el reino de Dios no son ladrillos, no son las casas, no son las disque iglesias, no. El reino de Dios se edifica en los corazones de los hombres, porque ahí es donde Jesús quiere reinar. Si Él reina en su corazón, ya, usted solo se someterá a Él, por encima de las leyes de los hombres, y hará su voluntad. Amén. Bueno, esa es la palabra que les quería hablar hoy. Para terminar de decir eso, ¿no? Jesús le respondió a Nicodemo: Nicodemo, las obras que yo hago y que usted tanto admira, si usted nace de nuevo, usted también las va a hacer. Solo crea en mí, sígame. ¿Y qué hizo Nicodemo? Lo siguió. Qué belleza, ¿no? Y vio el reino de Dios. Amén. Nosotros también lo seguimos y veremos el reino de Dios. Amén. Siempre. No consiste en palabras, sino en poder. Para terminar, quiero hablarles un testimonio, porque hablé ahorita de que mucha gente se la pasa en discursos y creen que con sus argumentaciones humanas y creen que convenciendo a la gente es lo mismo que convertirlos. Hubo un hombre de Dios muy usado que se llamó T.L. Osborne. De los predicadores que yo he visto en mi vida fue el que más me impresionó, porque ese hombre brillaba. Yo no he visto otro hombre que brille. Él brillaba. Como dice la Biblia que a Moisés le resplandecía la cara, a ese hombre le resplandecía. Yo lo vi, él venía de India de predicar por allá, lo vi en la misión carismática. Yo tendría 15 años, no sé, 16. Un hombre de Dios impresionante, de verdad. Dios hacía unos milagros que no sé, hombre, tremendos. Pero ¿de dónde nació la fe de él para entender que la iglesia estaba llamada a ser una iglesia de poder? Bueno, escuchó un predicador que, con base en un versículo que decía Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, se fue convencido de que los milagros eran para ayer, para hoy, hasta que Cristo vuelva. Estando por allá en los países musulmanes, él empezó a hablar la Biblia. Entonces la gente le contendía a él, ¿sí? Es que esta es la verdad, decía él. Y el musulmán decía: no, esta es la verdad. Entonces decía T.L. Osborne en una predicación que yo le escuché a él, decía: bueno, y cuando usted ve que el uno dice que esa es la verdad y que usted es el que tiene la verdad, ya eso no es cuestión de argumentos.
Usted necesita que ahora Dios testifique con usted. Y testifica Él con poder. Entonces Él decía, ¿usted qué haría? Le decía a la gente en el recinto. ¿Usted qué haría si le piden que usted demuestre que esa es la verdad? Y que el Dios suyo es el verdadero y no el de ellos. ¿Usted qué haría? Pues ¿qué pasó? Creyó que Dios podía hacer milagros y sanidades. Y Dios empezó a moverse con sanidades con ese hombre así en el mundo musulmán. Y la cantidad de musulmanes que se convertían con él eran así, hermanos. Nunca predicaba en recintos cerrados, siempre en las calles, porque no podían contener las multitudes que seguían al Señor allí. Amén. Entonces necesitamos que más que argumentos, Dios testifique con nosotros de que lo que nosotros decimos es la verdad, que Él la respalde. Amén. ¿Con qué? Con poder. ¿O cómo más lo va a respaldar Dios? Con poder. Amén.